Muy buenos días. Dios les bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, a todos los que nos acompañan en esta ya casi tarde. Que tengan muy buen día y que el Señor nos ayude, nos bendiga en este día. Vamos a pasar al estudio de la palabra de Dios. Los que han estado siguiéndonos, escuchando las enseñanzas que hemos traído cada semana, recordarán que estamos estudiando de manera expositiva el libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos hemos encontrado en el capítulo 2, verso 41, y como usted ha visto, hemos hecho una pausa amplia en este pasaje. La razón, creo que usted ya lo ha notado, la razón es que es un pasaje muy rico, es un pasaje con mucha enseñanza para la iglesia, para los hijos de Dios, mucha enseñanza. Y sobre todo, mucha enseñanza necesaria para nosotros. Nos está enseñando el modelo bíblico de lo que es una iglesia. Y cobra especial importancia porque vivimos en tiempos en los que se ha distorsionado mucho la imagen, la idea, el modelo de la iglesia. Hoy, de por sí ya venía distorsionada de muchos años para atrás, pero de 2 años para atrás se acabó de distorsionar más. Hay personas que piensan que pueden ser iglesia a larga distancia, ¿no? Y a pesar de que ya hay las condiciones para poder congregarnos de manera física, de manera presencial, pues muchas personas que se dicen cristianas siguen con la idea de que no es necesario congregarse de manera presencial, siguen pensando que pueden ser iglesia, pueden andar en los caminos de Dios, conectándose a la reunión dominical por internet y piensan que eso es ser iglesia. No hay nada más alejado de la realidad y de la escritura, además. Eso de estar un tiempo de modo virtual viendo las enseñanzas fue una crisis, fue una emergencia. Tuvimos que hacerlo así un tiempo, pero no es el modelo bíblico, no es el modelo de la iglesia. Y tenemos que retomar, hermanos, el modelo escritural de cómo debemos vivir como iglesia. Debemos retomar el estándar bíblico de lo que es la iglesia, de lo que hace la iglesia, de la esencia de la iglesia, de el pensamiento de la iglesia. Debemos retomar todas esas cosas, porque es necesario vivir como esa iglesia, porque es el único modelo, y esto lo quiero dejar claro, es el único modelo que lleva la gloria a Dios y que cumple con la voluntad que Dios tiene para esa iglesia que Él formó con su vida. La iglesia se formó gracias al sacrificio, a la muerte y a la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces no hay muchos modelos de iglesia, solamente hay un modelo de iglesia, y es este que hemos estado viendo, es este que hemos estado estudiando. Y por eso nos hemos detenido en este versículo 41 y 42, porque nos ha dado mucha información, nos ha dado mucha luz. Hermanos, si no buscamos al Señor para vivir de esta manera, estaremos pecando contra esa luz que se nos está dando. Estaremos pecando contra la buena voluntad
que Dios nos está mostrando al alumbrarnos nuevamente y pacientemente con su luz para entender cuál es su voluntad respecto de la iglesia. Entonces, bueno, vamos hoy a continuar y el título de esta enseñanza es: La primera iglesia perseveraba en la oración. Haciendo alusión a la última parte del verso 42, si me acompaña en su Biblia, Hechos 2, versículo 41 y 42, vamos a leerlo. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y después el verso 42 nos empieza a ilustrar qué hacían esas 3,000 personas que se añadieron a las que ya habían para vivir como iglesia. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a pedirle a Dios que esta tarde nos ayude a entender su palabra, sí en nuestra mente, pero principalmente en nuestra alma y en nuestro corazón. Señor, alabamos tu nombre porque solo tú eres Dios, porque tu nombre es gran nombre sobre las naciones, eres el único Dios vivo y verdadero, Señor. Y ante ti se doblará toda rodilla, reconociendo que tú eres el Señor. A ti te pedimos, Padre, tu ayuda para esta tarde, para la exposición de tu palabra, para que nos ayudes a vivir conforme a ella en este modelo de iglesia, Señor. Padre, tú que nos conoces y nos has visto, sabes nuestras fallas, sabes nuestras deficiencias, sabes los errores que como iglesia hemos cometido, pero también, Señor, sabes y conoces el corazón de aquellos que queremos honrarte. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdame a mí, Señor, dame tu gracia para exponer tu palabra de tal forma que los que me oyen la entiendan, pero principalmente pido de tu respaldo, Señor, para que no sean mis palabras, sino tu Espíritu Santo obrando en el corazón de los oyentes. A ellos también dales tu gracia para entender y para poner por obra sobre todo a las cosas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta enseñanza voy a presentar dos partes, la enseñanza. La primera parte, quiero presentar la parte expositiva del versículo. Quiero comentarle, mostrarle a usted qué es lo que Dios nos quiso decir cuando en ese versículo 42 dice que esa iglesia perseveraba en la oración. Es la parte expositiva, quiero comentárselo, pero esa parte expositiva es relativamente fácil de entenderla. Es relativamente fácil, o sea, no hay mucha profundidad en entender que esa iglesia perseveraba en la oración. Lo que es importante es entender por qué esa iglesia perseveraba en la oración. Esa es la parte más importante. Y entonces la segunda parte de esta enseñanza abarca en ese sentido. Vamos a ver por qué esa iglesia primera perseveraba en la oración. Bien, como un breve recordatorio, quiero decirle que este versículo nos está mostrando la esencia de la iglesia bíblica, de la iglesia escritural. Y esto me es importante recordarlo constantemente porque les decía yo,
el día de hoy, en nuestros tiempos, la idea de la iglesia está distorsionada, está totalmente distorsionada, está diluida, está contaminada. Hay muchas ideas, muchas personas se han hecho su propia idea de lo que es una iglesia. Muchas denominaciones, grupos se han encargado también de distorsionar la idea de lo que es la iglesia, y entonces por eso me es necesario recordar lo que primeramente este versículo 42 nos enseñó, y nos enseñó de manera muy enfática, es que la iglesia no es una construcción, no es un local, no son paredes. La iglesia son personas. La palabra griega de iglesia, eclesía, el sentido original es congregación de personas que salen, que se reúnen con un propósito. Y en ese contexto el propósito es adorar a Dios, buscar a Dios. Esa es la esencia, el significado de iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia son aquellas personas que conforman ese grupo, esa congregación. Ahora, esa congregación nos dice, o esas personas tienen características, y la primera y más importante característica, y disculpe que lo repita y que lo vuelva a repetir y lo voy a seguir repitiendo, precisamente porque necesitamos combatir esa idea equivocada de lo que es iglesia. Porque ya muchos grupos se dicen iglesia, porque ya muchas personas se dicen iglesia, y la iglesia bíblica está conformada única y exclusivamente por gente que sobrenaturalmente ha sido afectada, influenciada por el poder, el amor y la gracia de Dios. Eso es vital. La iglesia universal de Jesucristo está conformada por gente, número uno, que ha escuchado el evangelio, que su interés, sus oídos, su alma ha sido abierto al evangelio, al anuncio del evangelio, y que ha respondido de manera voluntaria, pero en la gracia de Dios, ha respondido a ese llamado que Dios hace a los seres humanos a través del evangelio, un llamado al arrepentimiento, un llamado a renunciar a su vida pasada, un llamado a renunciar a su rebeldía a Dios, un llamado a darle vuelta a su vida, una vuelta de 180 grados, de tal forma que su vida es cambiada y transformada, y todas las cosas malas, esa vida de rebelión, esa vida de amar la maldad, de amar el pecado, de amar el egoísmo, de amarse a sí mismo, es transformada de tal manera que Dios transforma a esa persona. Una persona que pertenece a la iglesia bíblica no es la misma persona que era antes de conocer el evangelio y de conocer a Dios. De manera sobrenatural, el poder de Dios, el poder de la palabra de Dios le afecta, le transforma, cambia su manera de pensar, de ver las cosas, lo alinea al pensamiento de Dios, lo perdona de sus pecados y de sus maldades, y en ese perdón le da una justificación delante de Dios el Padre. Es decir, antes era un pecador condenado, ahora por la fe en Jesucristo que le ha sido dada, ahora es una persona perdonada, justificada delante de Dios, y le ha sido otorgada la vida eterna. Espero que eso nos esté quedando claro. En la iglesia local, lo que acabo de describir es la iglesia universal. Todas las personas de todo pueblo, lengua y nación que les ha sido dada la fe en Jesucristo conforman esa iglesia universal. Pero esa iglesia universal está repartida en iglesias locales alrededor de todo el mundo. Y en esas iglesias locales existe el riesgo de que se combinen, de que se revuelvan
como el Señor Jesús lo dijo, el trigo y la cizaña, por ejemplo, ¿no? El trigo y la cizaña son cosas muy parecidas, pero en esencia no son lo mismo. Y el trigo y la cizaña crecen juntos. ¿Qué representa ese trigo y la cizaña? El trigo representa la gente que le acabo de describir ahorita, la gente que ha sido perdonada, justificada y transformada por el poder de Dios. Y la cizaña representa a aquellas personas que han escuchado el mensaje, pero que en esencia ellos no se han arrepentido de sus pecados, no tienen la fe verdadera y la fe bíblica que salva, pero permanecen dentro de la iglesia. Y entonces van creciendo ahí. La Biblia nos enseña que al final de los tiempos Dios enviará a sus ángeles a hacer esa separación. La Biblia nos enseña en Mateo 25 que un día el Señor Jesús dirá, apartará del lado derecho a los corderos y apartará del lado izquierdo a los cabritos. Y a los corderos les dirá, venid benditos de mi Padre, heredad la tierra preparada para vosotros. Y a los de la izquierda, los cabritos, les dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad. Esos corderos y esos cabritos mucho tiempo estuvieron juntos, convivieron juntos en esta tierra y pasaron como iglesia, pero el Señor conoce a los suyos. Bien, entonces esa es la primera característica de la iglesia. Después ya vimos, esa condición de una transformación sobrenatural del poder de Dios los lleva a vivir en otra naturaleza y en otra condición. Esos 3,000 que fueron alcanzados en ese día por el Evangelio, esos 3,000, antes no les interesaba la doctrina, no les interesaba la palabra de Dios, no les interesaba entender y conocer a Dios a través de la palabra. Pero esa transformación, una de las cosas que hace es que ahora los interesa en Dios. El mayor interés de una persona salva, de un verdadero cristiano, de una verdadera iglesia, es conocer a su Señor. Y la manera autorizada por Dios para conocerle no son las revelaciones, no son los sueños, no son las palabras de un hombre, es la palabra de Dios. Ese es el medio autorizado por Dios mismo para conocerle y entenderle. Esa es una de las mayores prioridades de la verdadera iglesia, de la iglesia bíblica. Por lo tanto, los miembros de la iglesia verdadera, aquellos que han sido verdaderamente afectados por el poder de Dios y han sido nacidos de nuevo, tienen un verdadero amor e interés por la palabra de Dios, por conocer a su Dios a través de la palabra. Uno de los principales síntomas de inconversión es el abandono de la palabra de Dios. Es que la gente no le gusta leer la palabra de Dios, aunque estén dentro de la iglesia, aunque digan que son cristianos. Si su vida se caracteriza por un descuido de la palabra de Dios, puede ser un síntoma de inconversión. Y eso vaya tomando nota. Vaya tomando nota. Esta iglesia persevera en la doctrina, en el estudio profundo de la palabra de Dios. Esta iglesia, precisamente, esa gratitud que le ha nacido por el hecho de haber sido perdonado, por el hecho de que le fue perdonada una deuda que él por sus medios no podía pagar, tiene una enorme gratitud hacia Dios. Crece en gratitud. Y la gratitud es el principal motor de la obediencia a Dios. El esclavo obedece por obligación. El hijo, el que es hijo, obedece por amor a su padre y por gratitud a sus padres. El día de hoy hay muchos esclavos que
obedecen a Dios, y lo digo entre comillas porque no es una verdadera obediencia. Dios no se agrada de esa obediencia, de aquel que lee porque tiene que leer. Lee porque últimamente el pastor ha estado aventando muchos piedrazos desde el púlpito de los que no leen. Y entonces, no, sí, ahora yo voy a leer. Y entonces ya se ponen a leer porque cuando el pastor vuelva a decir que los que no leen probablemente sean inconversos, pues para que no me duele el piedrazo, pues entonces ahora sí voy a leer, ¿no? La obediencia es estimulada por la gratitud. La gratitud nace del entendimiento de que yo no era nada y Dios me consideró. La gratitud nace de que yo era un perdido pecador empedernido, que me gustaba el pecado, que me gustaba irme a revolcar en mis maldades, en mis pecados, y aún así el Señor tuvo misericordia de mí y me perdonó. Eso estimula gratitud. Y la gratitud nos estimula a la obediencia. Y la gratitud nos estimula a perseverar en la comunión unos con otros. El hecho de estar junto a aquellos que, al igual que yo, han sido perdonados por gracia. El hecho de estar junto con aquellos que ahora han sido renovados en su vida y en sus pensamientos por gracia, nos da el deseo de estar en comunión con estas mismas personas. El hecho de saber que tenemos muchas cosas en común. Sí, tenemos muchas cosas diferentes, somos diferentes, pero hay muchas cosas en común, y entre eso somos hijos del mismo Padre, y entre eso servimos al mismo Señor, y entre eso amamos al mismo Dios. Eso nos lleva a querer, a anhelar estar en comunión unos con otros. Por eso es que el no perseverar en la palabra de Dios, el no perseverar en la comunión, el anhelar la reunión presencial del día domingo, qué lástima que ahora tengo que enfatizar. Cuando hablo de la reunión dominical, ahora tengo que aclarar que me estoy refiriendo a la reunión presencial. Porque si no lo aclaro, la gente que sin ninguna excusa justificable no quiere venir a la reunión, no se quiere congregar. Puede haber situaciones justificables, quiero aclarar. Enfermedad que le postra en cama, que le impide salir a la calle. Estoy consciente que puede haber situaciones justificables para no congregarse. De esos no digo nada, el Señor lo sabe, el Señor lo conoce. Me refiero a aquellos que no tienen ninguna justificación, que más bien ponen una lista enorme de pretextos para no congregarse. A ellos, muy probablemente, y por estas razones yo les digo, el no amar la comunión unos con otros puede ser un signo de inconversión. Hay países, y creo que ya lo sabes y lo hemos dicho muchas veces, que ya hasta puede parecer un dicho muy quemado, pero es verdad. Hay países donde a la gente le es delito ser cristiano, ser creyente. Le es delito congregarse como nosotros nos congregamos hoy. ¿Y sabe qué hacen? Se reúnen a escondidas. Se reúnen algunos en cuevas, en lugares alejados de los bosques, porque el verdadero creyente necesita la comunión de los demás creyentes. Porque en la comunión de los demás creyentes hay una promesa. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ustedes, dijo el Señor Jesús. Y eso lo atesoran, y eso lo valoran. El partimiento del pan, es decir, juntos. Esto del partimiento del pan, yo lo explicaba hace 8 días, tiene mucho que ver con la comunión, porque en la comunión hacemos muchas cosas, y una de ellas es celebrar la cena del Señor.
pero también una iglesia centrada en Cristo. Una iglesia centrada en Cristo. Como lo vamos a ver ahorita, porque después dice, sí, después de eso sigue que perseveraban en las oraciones. Cuando una iglesia o las personas que viven ahí no viven una vida centrada en Cristo, esa es una de las razones por las cuales no les gusta orar, no tienen una vida genuina de oración y tampoco llegan a las reuniones locales de oración, a las reuniones grupales. ¿Por qué? Porque no tienen su vida centrada en Cristo, porque no hemos entendido que la oración no tiene que ver conmigo, la oración tiene que ver con Dios, como lo vamos a ver el día de hoy. Entonces, características muy importantes. En este texto del verso 42, se nos dice que la primera iglesia, los primeros hermanos participaban con entusiasmo, con persistencia, en el deber de participar en la oración personal y grupal de iglesia. Este deber de participar en las oraciones es un fino nervio que mueve los músculos de la omnipotencia. Es algo que el creyente verdadero entiende. Yo no puedo nada, pero Él lo puede todo. Por lo tanto, dependo de Él y permanezco en Él. Ese es el pensamiento que tiene el verdadero creyente, y eso es algo que fundamenta su vida de oración. Cuando no tiene fundamentado eso, por eso no tiene vida de oración, por eso no le interesan las reuniones de oración, por eso hay muchos pretextos para orar y por eso hay muchos pretextos para reunirse grupalmente a orar, porque no entiendes que tú no puedes nada y que Él lo puede todo. Y entonces tenemos que ir al que lo puede todo. Recordemos lo que estaba pasando en aquellos discípulos. No tenía mucho que su maestro se había ido, había sido elevado a los cielos, al Señor Jesús. Y entendiendo esta sensación de pérdida que sus discípulos estaban sintiendo cuando ellos ya anticipaban su partida, les quiero recordar que en Juan, anótelo, no lo busque, Juan 14, verso 13 al 14, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. El Señor Jesús les estaba dando seguridad. No te quedas solo, seguimos comunicados, mi presencia seguirá contigo, por lo tanto, todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo voy a hacer. Y entonces la primera iglesia, los primeros hermanos, tomaron esa promesa como la fuente de la provisión divina para todas las necesidades e incesantemente buscaron la ayuda del Señor, como en nuestro estudio del libro de los Hechos lo vamos a estar viendo. Constantemente vamos a encontrar a la iglesia orando, 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 orando. Para cualquier situación oraban, por necesidad material oraban, por peligro de sus vidas oraban, por todo ellos oraban. Varios pasajes encontramos en el libro de los Hechos que nos muestran que la iglesia tenía una vida de oración. Pero como yo le decía, actualmente esta oración está muy descuidada por la iglesia moderna. Las reuniones de oración son las que menos asistencia tienen en la vida de la iglesia. Y eso solamente es el reflejo de la vida de oración personal de los miembros de esa iglesia. Poca gente en las reuniones de oración de una iglesia local, lo que significa es que pocos miembros de esa iglesia tienen una vida de oración constante, perseverante, nutrida, verdadera, genuina, cuidada. Eso es lo que representa. Ese es el mensaje que nos da el hecho de que en una iglesia de 30 y tantos miembros, de 50 y tantos miembros, ponga el número que quiera, y que llegue solamente el 10%, el 20% de los miembros, de los que se dicen ser miembros de la iglesia,
Eso manda mensajes, y uno de los mensajes que manda es que muy pocas personas de los miembros que conforman esa iglesia tienen una vida de oración. La mayor parte de los ausentes en esas reuniones es porque no tienen una vida de oración genuina, verdadera, persistente. Estos son datos, estas son fuertes declaraciones. Puede haber muchas actividades en la iglesia, y la más abandonada es la reunión de oración. Esa es la más despreciada, la más menospreciada, la más olvidada. Y eso, sin duda, es la razón de gran parte de la debilidad y la pobreza de la iglesia actual. Esa es la razón. Poco oramos, poco tenemos, poco obtenemos. Tan sencilla es esa regla. Y bueno, vemos que a diferencia de aquellos primeros hermanos de aquella primera iglesia, muchas iglesias el día de hoy hemos olvidado los mandatos de la Biblia de orar en todo tiempo y de estar dedicados a la oración. ¿Quieres y te interesa leer un poquito más de esto? En tu casa revisa Lucas capítulo 18, verso 1, Efesios capítulo 6, verso 11, anótalos. Romanos capítulo 12, verso 12, Colosenses capítulo 4, verso 2. Te van a recordar el mandato de Dios de orar en todo tiempo y de estar dedicados a la oración. Los primeros hermanos, la primera iglesia, y estamos hablando de la primera iglesia de hace más de 2000 años, conocían la importancia crítica de ejercer esos deberes espirituales. La importancia crítica, hermanos. Pregunta, ¿tú tienes como una importancia crítica tu oración personal de cada día? ¿Tú tienes como una importancia crítica la reunión grupal local de la iglesia a la que perteneces? Así, como una importancia crítica, es decir, es algo de suma importancia. Valdría la pena respondernos. Ellos sabían que la iglesia debe estar compuesta de individuos salvos, dedicados a estudiar la palabra, a tener comunión, a partir el pan y a orar. Deberes básicos de la iglesia verdadera, de la iglesia bíblica. Porque la oración grupal, personal, son medios de gracia por medio de los cuales la iglesia se convierte en lo que Dios quiere que la iglesia sea. Les decía que el día de hoy muchas iglesias han tomado diferentes formas distintas a la que la palabra de Dios nos enseña y nos marca. Bueno, la oración o los medios de gracia como la oración y la palabra son los medios por los cuales la iglesia se convierte en lo que Dios quiere que sea. Ahora, ya nos dimos cuenta que estamos hablando hoy de la oración, ya le anuncié el título, ya hablamos del pasaje. El ejercicio de la oración y de este don espiritual, por cuanto es un don espiritual, lo que estoy hablando en gran medida será solamente entendidos por aquellos que tienen ya una vida espiritual despierta por el Espíritu Santo. Es decir que cuando la Biblia habla del tema de la oración, generalmente le está hablando a la iglesia. Esto es importante aclararlo. ¿Y por qué es importante aclararlo? Bueno, porque el día de hoy, gracias a Dios, nos escucha gente que no es salva, que no ha nacido de nuevo.
Algunos apenas están escuchando la palabra de Dios, otros tienen muchos años estudiando la palabra de Dios y aún así tristemente no son salvos. Y estamos hoy estudiando un tema que la Biblia siempre abarca para la gente convertida, para el verdadero cristiano, para el verdadero creyente. Bueno, ¿qué podría decir yo acerca de la oración respecto de las personas que no son salvas, que no son convertidas? Lo que le puedo decir esto, que es lo que la palabra de Dios nos dice, es que la oración es el medio dispuesto, bueno, la oración y la palabra de Dios es el medio dispuesto por Dios para comunicarnos con Él. La salvación rompe con aquel estorbo que hay entre Dios y la persona antes de la salvación, antes de la conversión. El profeta Isaías dice que nuestros pecados han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, de tal forma que no puede escucharnos. Digo, sí nos escucha, pero Dios no puede escuchar las oraciones de una persona ególatra. La persona no cristiana, la persona inconversa, la persona que no ha nacido de nuevo, que no ha buscado a Dios para perdón de sus pecados, es una persona que vive en su egoísmo, que no se ha arrepentido de su pecado de egoísmo. Por lo tanto, Dios, que es santo, no puede tener una relación con Él. Ahora, existe algo que se llama gracia común. Y a través de la gracia común, Dios extiende sus favores a las personas no arrepentidas. Eso también es cierto, porque Dios es muy bueno, porque Dios es grande. Porque el Señor Jesús dijo, ¿acaso Dios no hace salir su sol a justos y a injustos? Bueno, eso es parte de la gracia común, de la gracia que Dios da a todo ser humano, creyente y no creyente. La lluvia es algo de la gracia común. Dios hace que llueva benéficamente a cristianos y a no cristianos. Y así podemos hablar de varias cosas que Dios en su gracia común extiende a todo ser humano. Pero hay otras cosas que Dios solamente da exclusivamente a sus hijos. Y una de esas es la comunicación constante, continua, como Él la desea. La oración que una persona que está y vive apartada de Dios, la oración que esta persona debe y puede hacer y que Dios le puede escuchar, es la oración del arrepentimiento. Busca a Dios para pedirle perdón por tu vida mala, por tu rebeldía, por tu ignorancia voluntaria de las Escrituras. Ahora, ¿Dios ha contestado oraciones de pecadores? Infinidad de veces. ¿Cuántas personas en el lecho de muerte han clamado a Dios y Dios les ha respondido, y el día de hoy estuvieran muertos si no es por la misericordia y la gracia de Dios, que Dios, por pura bondad, porque no te debe nada, te da vida y te da salud? Y aún así, muchas personas resisten el entregarle su vida en gratitud al Señor. Cuando hablamos de la oración, le decía yo, el inconverso lo que tiene que hacer es hablar con Dios para pedirle perdón, para pedirle ayuda, para entender el Evangelio y para atender al Evangelio, para clamar por misericordia, para clamar por perdón, para clamar por luz y por entendimiento, porque es cierto, mucha gente puede decir, es que no entiendo lo que dice la Biblia. Algunas veces intenté leerlas y no entendí nada, y por eso pues ya la dejé. Pídele a Dios, ora a Dios. Ese tipo de oraciones son las oraciones que Dios escucha de un inconverso, porque Dios tiene todo el deseo de perdonarte, de llevarte a su luz admirable. Bien, cuando hablamos acerca de la oración respecto de la iglesia, varias cosas hay que hablar acerca de este tema. Dice la Escritura que ellos perseveraban en la oración. Y ellos perseveraban en la oración porque entendían el propósito y la naturaleza de la oración. Ahora sí, me pones las diapositivas, por favor.
Voy a presentarle algunos puntos para que vayamos entendiendo esto acerca de la oración hacia la iglesia, respecto de la iglesia. Ellos perseveraban en la oración. ¿Por qué perseveraban? Porque entendían el propósito y la naturaleza de la oración. Esto es algo que nosotros tenemos que entender, hermanos. Gran parte del menosprecio a este privilegio de orar, porque es un privilegio concedido. Yo le acabo de decir ahorita que la oración egoísta del pecador Dios no la escucha. Y cuando la llega a escuchar y llega a responder, es porque Él es bueno, no porque no lo merezcamos. Pero cuando Él nos ha perdonado, ahora es al revés. Ahora Él quiere escucharnos. Pero tristemente, ahora el creyente no tiene tiempo, no tiene interés, no quiere orar, no quiere dedicarle tiempo a este santo ejercicio de la oración. Voy a moverme un poquito para ver y poder apuntar. Bien, la oración es algo en lo que tenemos que trabajar. Es decir, tenemos que esforzarnos para que sea una disciplina continua. Hermanos, la oración es un ejercicio, la oración es una disciplina. Sí es algo espiritual, pero es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Es algo que nosotros tenemos que ejercitar. Y esto es algo constante, diario. Si lo hacemos diario y constante, entonces aprenderemos a orar como Dios quiere. Pero si lo hacemos una vez ahí, te pongo un ejercicio rápido para que me entiendas lo que te quiero decir. Resulta que ves un anuncio ahí que dice maratón, premio al primer lugar, 50,000 pesos. Al segundo lugar, 30,000 pesos. Y al tercer lugar, 20,000 pesos. ¿Por correr? Órale, le voy a entrar a ese maratón. Y dices, me voy a poner a practicar. Y empiezas los primeros 3 días y empiezas a correr, te levantas a las 6 de la mañana, te pones tu banda aquí, te amarras tus tenis bien padre y ahí te vas a correr. Y bueno, como no estás acostumbrado, aguantas 5 minutos y ya sientes que los pulmones se te están saliendo. Al otro día vas y duras 6 minutos. Ya avanzaste 1 minuto más, aguantaste, y otro día aguantaste 10 minutotes corriendo. Pero en esos 10 minutotes no corriste más que 2 kilómetros y fue lo que aguantaste y sentías que el corazón se te salía. Les platico por experiencia. Pero como te cansaste mucho, al otro día, jueves, dices, estoy bien cansado y ya no vas. Me merezco un descanso, ya corrí 3 días, me merezco un descanso y ya no vas. Y al otro día vas, pero solamente vas otros 10 minutos. Y de repente eso se empieza a convertir en tu rutina diaria. Vas un día, otro no, otro día sí, pero en lugar de ponerte a correr, te apretaste los tenis, te pusiste todo, te pusiste cinta y te entró un mensaje de WhatsApp y te quedaste ahí y después de ver el mensaje de WhatsApp, se apareció el icono de Facebook y le apachurraste el icono de Facebook y ese día ya no entrenaste nada. ¿Por qué? Eso sí, viste mucha gente corriendo en los videos de Facebook, ¿no? Y dijiste, bueno, no corrí, pero ya vi otros corriendo, a lo mejor cuenta. Lo que te quiero decir es, la oración es un ejercicio, hermano. Y si tú oras un día sí, otro día no, otro día 15 minutos, otro día 5 minutos, otro día no, otros 3 días no, porque tuviste mucho sueño, porque tuviste mucho trabajo, porque tuviste muchas cosas que hacer, por lo que tú quieras, gustes y mandes, tú no vas a ejercitar, tú no vas a hacer de la oración una disciplina. Ahora, esto no es lo más importante, hermanos. No solo debemos ver la oración
como una disciplina. De esta disciplina brota un fruto precioso. Y este es el punto, hermanos. El deleite en Dios y la oración como el medio que nos lleva a deleitarnos en la presencia del Señor. Uno de los principales motivos por los cuales no somos gente de oración es porque no hemos entendido que la oración es un privilegio concedido. El costo, el valor de un momento de oración de un creyente con Dios vale muchísimo. Porque para que eso fuera una realidad, para que el creyente, un ser humano pecador, se pudiera comunicar con Dios, alguien tuvo que morir. Y ese alguien es el Hijo de Dios, Jesucristo. Uno de los privilegios de la muerte y del sacrificio de Jesús es el privilegio de la oración, hermanos. Nadie más podía entrar a la presencia de Dios a hablar con Él, nadie más. Solamente fue a través del momento en que Jesús fue muerto, que simbólicamente nos dice la Escritura que el velo del templo se rasgó. En el templo de Dios había varias secciones, había el lugar santo y el lugar santísimo. En el lugar santísimo bajaba la presencia de Dios, pero esa parte estaba separada por un velo, una cortina. Cuando el Señor Jesús murió, esa cortina se rasgó sobrenaturalmente en dos, lo cual es símbolo de que el estorbo, lo que dividía el lugar donde la gente podía llegar y la presencia de Dios, se rompió. A partir de ese momento había acceso a Dios, cosa que de ahí para atrás no había, solamente de manera muy específica y particular que está descrita en la Biblia. A partir de ese momento los creyentes podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y orar. La oración es un privilegio que costó la sangre de Jesús. Cuando nosotros vemos la oración como una obligación que impone el pastor, ¿qué trabajo te va a costar? ¿Qué trabajo te va a costar? Hasta que no entiendas que es en la oración donde podremos encontrar nosotros plenitud de gozo. Hasta que no entiendas que la oración es el medio que nos lleva a deleitarte en la presencia de Dios. Hasta que no entiendas eso, no lo vas a hacer una disciplina en tu vida. No lo vas a hacer una disciplina en tu vida, porque no lo entiendes. Lo tienes como una carga, como un mandamiento solamente. En el acto de la oración se reúnen de manera especial dos metas: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. Ahí cumplimos dos aspectos de nuestra vida cristiana importantísimos: la búsqueda de la gloria de Dios y la búsqueda de nuestro gozo. La oración es la forma que Dios ha señalado para que nuestro gozo sea cumplido, porque es el aire que produce el calor interior de nuestro corazón hacia Cristo. Es lo que nos da vida, lo que nos da vida espiritual. El estar constantemente acercándonos a Dios, Él nos transmite vida espiritual. Es por esto que la oración es el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios. Fíjate, la oración es el deleite. ¿Cuántos aquí hemos descubierto que la oración es el deleite de escuchar, hablar y meditar en Dios? Yo te digo una cosa: si eso lo hubiésemos descubierto ya, nuestras oraciones no serían descuidadas. Oraríamos todos los días y oraríamos
un considerable tiempo. Las oraciones del creyente de 15 minutos, de 20 minutos, no serían tema entre nosotros. No serían tema entre nosotros. Porque ¿quién no quiere estar el mayor tiempo posible deleitándose? ¿Quién no quiere estar? Orar es negarme a depender de mí mismo. Cuando no oramos, el mensaje que le decimos a Dios es: yo puedo todo. Yo no necesito tu ayuda. Yo lo puedo hacer. Yo me puedo mantener en integridad en el día, yo puedo resistir la tentación, yo puedo huir de la mujer ajena, yo puedo guardarme de la amargura sin tu ayuda. Eso es el mensaje que nosotros le decimos a Dios cuando no oramos. La oración es el arma para matar mi orgullo y mi pecado. ¿Sí o no batallamos con esto, hermanos? ¿Sí o no uno de los más fuertes aguijones que tenemos en nuestra vida cristiana es nuestro orgullo mismo, nuestro carácter? La Biblia nos enseña que la oración es el arma para matar ese orgullo que nos hace distorsionar la imagen de Cristo en nuestras vidas. La oración es venir ante mi Dios en Cristo y guiado por el Espíritu, entendiendo que aún en las cosas que no sé ni conozco, el Espíritu intercede por mí ante el Padre. Y vaya que hay motivos para orar, hermanos. Constantes motivos para orar. ¿Cuál es el fundamento de la oración? La santificación del nombre de Dios. Y lo que te quiero dar a entender aquí con esto es que la oración no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. En Mateo 6, 5 al 13, Jesús nos muestra que la oración bíblica es aquella expresada por un corazón dependiente, uno que busca y desea que Dios sea santificado. En este pasaje no me quiero detener, por favor anótelo, estúdielo, ojalá y de verdad lo estudie en su casa. Pero aquí el Señor Jesús nos relata la parábola del juez y de la viuda insistente. Y nos dice cómo esta mujer fue insistente hasta conseguir lo que ella necesitaba. La oración bíblica es aquella expresada por un corazón dependiente, uno que busca y desea que Dios sea santificado. Cuando hablamos de santificar a Dios, no es en el mismo contexto de santificarnos nosotros. Cuando hablamos de santificarnos nosotros, habla de purificarnos. Cuando habla de santificar a Dios, habla de tenerlo en el único y exclusivo lugar que Él merece como Dios. A eso se refiere el término santificado aquí. La oración está centrada en Dios y no en mí. Importante es entender esto. El creyente debe entender que la oración busca que de principio a fin toda la atención sea dada al buen y soberano Dios que escucha la oración. ¿Por qué es importante aclarar, enseñar que la oración no tiene que ver conmigo? No se trata de mí ni de nosotros, sino de Dios. Bueno, porque muchas veces el centro de la oración somos nosotros. Lo que yo quiero, como yo me siento, cuando quiero yo mi respuesta, lo que yo necesito, como yo me siento, lo que quiero que Él haga, el milagrito que necesito, la ayuda que yo necesito. Bueno, nuestra oración está centrada no en Dios, en nosotros, en nosotros, en nosotros. Yo te pido que me ayudes, yo te pido que me bendigas, yo te pido que me sanes, yo te pido que con este problema, yo te pido que por mis hijos, yo te pido que por... No está mal.
La Biblia enseña que debemos orar por eso. El problema es cuando hacemos de eso el centro de nuestra oración. Y el centro de nuestra oración es Dios. Entender que cuando vamos a orar, lo vamos a obedecer, a honrar, a exaltar, a hacer su voluntad. Él quiere que estemos en ese momento. Orar es comunicarnos una comunicación de intimidad y amor como la de un padre con sus hijos. Cuando el Señor Jesús enseñó a orar a sus discípulos, Él les dijo: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. El Padre nuestro nos enseña que la oración es una comunicación íntima del Hijo con su Padre, del Padre con su Hijo. Eso es la oración. Y cuando nosotros venimos delante del Padre eterno y soberano con nuestras peticiones, buscamos que la primera de ellas sea que su nombre sea glorificado. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. El modelo de oración que nos enseñó Jesús cumple con esto que le estoy diciendo, o más bien esto cumple con el modelo de oración que nos enseñó. Cuando oramos buscamos que de la manera en que Él decida contestar nuestra oración, su nombre sea atesorado y proclamado. ¿Cuánto necesitamos aprender a orar? Porque en la oración nosotros tenemos que dejar que Él decida cómo respondernos. Porque Dios siempre responde. A veces con un no, pero eso es una respuesta, ¿sí o no? A veces cuando le pedimos a Dios algo y Dios no la concede, decimos: es que Dios no me ha respondido. No, sí, ya te respondió, te dijo que no. Y eso también es su gracia, eso también es su amor. O a veces Él responde cuando Él quiere. A veces nos comportamos como hijos apresurados. Ándale, sí, papá, sí. Como niños en el súper, ¿los has visto? Cuando entran a las cajas y está todo eso de dulces. ¿Por qué crees que Walmart lo hace así? Todo de dulces, pues para que cuando pase el niño, ándale, sí, ándale, sí, come. Y si no se los compras, hacen un berrinche, perdón, no tú. Bueno, quién sabe. Buscamos de la manera que Él decida contestar nuestra oración, su nombre sea atesorado y proclamado. Dios siempre va a contestar nuestra oración con el propósito de que confiemos que lo más precioso para nosotros es Dios mismo y no lo que Él da. Cuando una persona se enoja con Dios porque no le respondió su petición, es porque esa persona atesora más su petición y los favores de Dios que a Dios mismo. ¿Cuánto necesitamos aprender de esto, hermanos? Si Dios nos da, bendito sea el nombre de Dios. Si Dios no nos da, bendito sea el nombre de Dios. Si Dios responde pronto, bendito sea el nombre de Dios. Si Dios se tarda en responder, bendito sea el nombre de Dios. Él es Dios. Como punto número 2, la confianza en la oración. Cristo. Aquí le tengo el pasaje, 1 de Juan capítulo 5, verso 12 al 15, dice: el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos
hecho. Aquí, en esta palabra, el Señor nos muestra que el cristiano verdadero expresa su oración con confianza en Cristo, por Cristo y para Cristo. No se trata de nosotros, se trata de Él. Esta confianza radica en que Él nos salvó y en que Él nos sostiene. Hermanos, les estoy dando muchos datos. Yo espero que al reconocer tu falta de oración, tu pobreza en la oración, tú recurras nuevamente al estudio que va a quedar grabado y lo repases, y lo repases, y lo repases. Porque podemos pasarnos más tiempo hablando de la oración, pero bueno, tenemos muchas cosas más que hablar. Tenemos que avanzar en esto. Pero te toca a ti hacer los espacios, las pausas necesarias conforme a tu necesidad. Y abundes en todas estas cosas que te digo. Podemos ver que la oración es un fruto de la fe salvadora que Dios nos dio por gracia. Esta parte es muy importante. Los que tienen el Espíritu Santo, el día en que fueron perdonados y salvados, tienen necesidad de orar. Y acuden a esa necesidad. ¿Quién puede pasar una semana, 2 semanas sin orar? Quien se conforma con 10 minutos, hermanos, no valoras nada de esto. No valoras a Cristo. No valoras, no estás valorando a Cristo. Cristo murió para darte la oportunidad de poder entrar al trono de la gracia y obtener oportuno socorro. Antes no tenías eso. Cristo, y a través de Cristo lo tenemos. También podemos ver que la oración es un fruto de la fe salvadora que Dios nos dio por gracia. Una vez Cristo nos salvó para adopción a la familia de Dios, la oración es la expresión de nuestra fe en Dios. En otras palabras, tienes la verdadera fe genuina, tienes vida de oración. No tienes vida de oración, muy probablemente no tengas tú la fe genuina. O has estado viviendo en rebeldía a Dios porque sí la tenías, Dios sí te lo dio, sí lo viviste un tiempo, puede ser, pero entraste en un periodo de rebeldía contra Dios, te entibiaste. Hermano, arrepiéntete. Tu siguiente oración tiene que ser contrita y humillada, pidiéndole perdón a Dios por haber menospreciado este privilegio y por haber menospreciado la oportunidad del Señor. Esta salvación tan segura en Cristo nos lleva a una plena confianza de venir ante Dios con un deleite mayor día a día para conocer más a nuestro Salvador. Yo le decía en un principio, el verdadero nacido de nuevo, el verdadero creyente, aquel que ha sido el objeto de la sobrenaturalidad de Dios, tiene la necesidad y el deseo de conocer más a Dios. Es a través de la oración que lo haces. No solamente viendo videos en YouTube, en Facebook. La oración busca intensificar la relación que existe entre el creyente y Jesús. Por lo tanto, la oración del creyente es una muestra de que ha nacido de nuevo. Ponle ojo a esto. Que tiene a Cristo como Salvador y que confía plenamente en que va a contestar su oración. La oración del creyente es una muestra de que ha nacido de nuevo y de que tiene a Cristo. Lo contrario, la falta de oración es una muestra de que o no tiene a Cristo o lo tiene contristado, se ha alejado. Tú te has alejado. En la oración expresamos la razón por la que hemos sido creados. ¿Cuál es esa razón? Conocer, adorar
y glorificar a Dios. Nosotros venimos a Dios en oración no porque nos portemos bien o solo cuando nos portamos mal, sino que venimos a Dios en todo tiempo, porque venimos ante Él y en el nombre de la justicia de Cristo. Quiero decir que muchas veces un creyente, cuando está practicando el pecado, como su conciencia le está acusando, no ora. Es exactamente el mismo patrón que siguió Adán en el huerto del Edén. Adán tenía comunión con Dios. El día que desobedeció, ¿qué fue lo que hizo Adán? Se escondió. Bueno, pensó que se escondía, porque de Dios nadie se puede esconder, pero fue y se puso detrás de los árboles y Dios lo andaba buscando para restaurarlo, pero él no quería. Así el día de hoy muchos creyentes, cuando están practicando el pecado, no oran porque saben que están mal. Su conciencia les reprocha y porque no quieren arrepentirse. Esa es la principal razón, no porque están mal, sino porque rehúsan arrepentirse, porque saben que si van a Dios, lo primero que Dios va a esperar es que le confieses tu pecado, lo confieses lo que hiciste, y no quieres hacer eso, por lo tanto no quieres ir a Dios. Punto número 3, la ayuda en la oración, el Espíritu Santo. La oración no es una disciplina para que el creyente crezca en independencia de Dios. Todo lo contrario, es una disciplina para fortalecer al creyente en su dependencia de Dios. Cuando oramos, le mostramos a Dios que dependemos de Él, y mientras más ora, más dependemos de Él, más sentido de dependencia. Apartados de Él nada podemos hacer. Apartados de Él nada podemos hacer. Romanos 8, 26 y 27 encontramos la maravillosa verdad de la intercesión del Espíritu Santo para con los hijos de Dios. En este pasaje Pablo habla acerca de la debilidad del creyente que no sabe qué orar, no sabe qué pedir, no sabe cómo entender la voluntad de Dios, no sabe por qué Dios permite esto o lo otro, pero sabemos que el Espíritu Santo ha sido enviado a ayudarnos. Cuando estamos en esta situación, el Espíritu Santo toma nuestro lugar y va al Padre representándonos y pidiéndole lo que nosotros necesitamos. El Padre escudriña y sabe lo que hay en nuestro corazón, ese nuevo corazón que busca y anhela por gracia obedecer y glorificar a Dios. Cristo hizo todo lo necesario para que nos acerquemos a Dios con confianza. El Espíritu Santo intercede para que el Señor haga con nosotros lo que es conforme a su santa voluntad. Qué privilegio tan grande que Dios nos conceda su gracia para crecer en la disciplina del deleite de la oración. Hermanos, si al día de hoy, después de tantos años de decirnos cristianos, la oración no es el momento más deleitoso del día, necesitamos urgentemente ir a Dios para que nos renueve. Por último, y con esto termino, quiero decirle que estos últimos comentarios los saqué de un libro llamado Cómo orar, del autor R.A. Torrey. Me parece un libro excelente acerca de la oración, se lo recomiendo. Y bueno, solamente son puntos, no vamos a entrar en pasajes más que en este principal. Aquí cita Efesios 6:18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello en toda perseverancia y súplica por todos los santos. La primera iglesia entendía por qué es importante orar. Y se los quiero citar para que podamos entender por qué es importante orar. De este versículo notemos los todos, toda perseverancia. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia. La iglesia primera perseveraba en la oración por todos los santos.
Observemos la acumulación de palabras fuertes: oración, súplica, perseverancia. Notemos una vez más la fuerte expresión velando, que significa más literalmente estando sin dormir. Pablo se dio cuenta de la pereza natural del hombre y especialmente de su pereza natural respecto de la oración. Rara vez oramos con persistencia. A menudo la iglesia y las personas llegan justo al borde de una gran bendición en la oración y justo entonces la deja ir, siente sueño, la abandona. Desearía que estas palabras, dice Torrey, con toda perseverancia pudieran marcarse a fuego en nuestro corazón. Desearía que el versículo completo ardiera en nuestro corazón. ¿Cuáles son esas razones? ¿Por qué es tan necesaria la oración constante, persistente, incansable y vencedora? Porque hay un diablo que es nuestro enemigo. Porque la oración es el camino asignado por Dios para obtener cosas. Y el gran secreto de toda carencia de experiencia en nuestra vida y en nuestro trabajo es la falta de oración. Aquellos hombres a quienes Dios les presentó un modelo de lo que Él esperaba como cristianos, me refiero a los apóstoles, consideraban a la oración como el aspecto más importante de sus vidas. La oración ocupa un lugar destacado y juega un papel muy importante, un lugar importante en la vida terrenal de nuestro Señor. Los evangelios registran la excepcional vida de oración del Señor Jesucristo. Orar es la parte más importante del actual ministerio de nuestro Señor resucitado, como lo podemos ver en Hebreos 7:25, por favor anótelo. La oración es el medio que Dios ha señalado para que recibamos misericordia y para obtener gracia para ayuda en tiempos de necesidad, como lo dice Hebreos 4:16. La oración en el nombre de Jesucristo es el camino que Él ha señalado a sus discípulos para obtener plenitud de gozo, como lo dice Juan 16:24. Orar en toda preocupación y ansiedad y necesidad de la vida, con acción de gracias, es el medio que Dios ha establecido para obtener libertad de la ansiedad y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La oración es el método que el mismo Dios ha señalado para que obtengamos el Espíritu Santo. La oración es el camino que Cristo ha señalado, en el que nuestros corazones no se cargarán de glotonería o ebriedad y de las preocupaciones de esta vida, de manera que el día del regreso de Cristo nos sobrevenga como trampa. Lucas 21. La oración promueve nuestro crecimiento espiritual como casi nada más. En verdad, como ninguna otra cosa, excepto el estudio de la Biblia, y la verdadera oración y el verdadero estudio de la Biblia van de la mano. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos esto? El Señor expone nuestro pecado y nos lleva al arrepentimiento. Nos da sabiduría sobre cómo ir en los caminos de Dios. La oración trae poder a nuestro trabajo. Si deseamos poder para cualquier trabajo en lo que Dios nos llame, sea predicando, enseñando, en el trabajo personal o en la crianza de la importancia de orar, todo podemos obtenerlo por la oración sincera. La oración ayuda a la conversión de otros. Y podemos seguir dando muchos más, hermanos. Beneficios de orar. La oración trae bendición a la iglesia, la ayuda a crecer, la ayuda a hacer lo que Dios quiere que sea. ¿Por qué crees que a veces no prestamos atención importante
a lo importante que es santificar el nombre de Dios en tu vida? ¿Por qué crees que a veces no prestamos atención a lo importante que es santificar el nombre de Dios en la oración? ¿De qué maneras la oración nos ayuda a crecer en dependencia de Dios? Serán cosas que tú tendrás que responder para ti mismo. Y podría yo enviarles el cuestionario, hermanos, pero quiero que vuelvan a escuchar la enseñanza. Examina tu vida de oración. ¿Te acercas a Dios en fe o en incredulidad? ¿De qué manera el rol del Espíritu Santo en la oración debería animarte o acercarte con mayor confianza en el Señor? Hemos dicho que los que tienen el Espíritu Santo porque han nacido de nuevo, el Espíritu mismo les anima a orar. ¿Qué está pasando contigo si el Espíritu Santo no te está animando? A la luz de lo aprendido hasta ahora, ¿por qué la oración debe ser un deleite para ti, para el creyente? ¿Por qué? Creo que son cosas que tendremos que dar respuesta, hermanos. Tendremos que dar respuesta. Ojalá y te animes a abrir un espacio en tu agenda entre semana y vuelvas a escuchar la enseñanza. Y te detengas en cada pasaje, en cada versículo. La Escritura nos enseña que la iglesia primera perseveraba en la oración. Y esto último nos dice por qué perseveraba en ello. ¿Cuáles eran las razones por lo cual a ellos les parecía importante orar personal o grupalmente como iglesia? Amén. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, ¿cuánto tenemos que recapacitar respecto a este deber espiritual? Al igual que hemos descuidado el estudio serio de tu palabra, muy probablemente también hemos descuidado la oración. Y no entendemos que es tu voluntad, que en la oración te honramos, te glorificamos, y que aunque la oración no se trata de mí, sino de ti, porque es apartar un tiempo para estar contigo, también es verdad que a través de ella tú nos bendices y nos bendices mucho. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a valorar este medio de gracia que costó la sangre de tu Hijo Jesucristo. Es un privilegio poder entrar a tu presencia y hablar contigo y ser guiados, dirigidos, consolados, fortalecidos, animados por ti en el momento de la oración. Que es un privilegio podernos reunir grupalmente con nuestros hermanos en la fe para elevar a ti oraciones, peticiones y plegarias, para alabarte, para adorarte, para exaltarte. Es un privilegio, Señor. Padre, nuevamente, ayuda a esta iglesia en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.